Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire, debido a que Latinoamérica está siendo asediada precisamente con una guerra híbrida y una persecución política sin límites ni precedentes, bueno, voy a hablar de algunos hechos y noticias referentes precisamente a esta guerra híbrida que está librando Estados Unidos en contra de todas las naciones latinoamericanas. Fíjese, en contra de todas. Y digo de todas porque aquellas en las cuales ya cuenta con los gobiernos o los gobernantes, títeres y lacayos, puede ser como el mismo Colombia, el Brasil, Argentina, Chile, Perú y otras naciones de Latinoamérica, como ya cuenta con estos gobiernos títeres. La guerra híbrida que está librando es en contra de todos y cada uno de los diferentes candidatos progresistas. Y digo candidatos progresistas, aquellos que vienen a tratar de cambiar la nación y utilizar los recursos de la nación en beneficio de los ciudadanos. Esa es la guerra híbrida que está librando Estados Unidos en contra de estas naciones para evitar que lleguen candidatos, sí, progresistas. A él le conviene tener gobiernos, sí, a lo que yo llamo neoliberales, dispuestos a sacrificar su nación y entregar los recursos de la nación a las multinacionales y transnacionales, especialmente de Estados Unidos, que son las que más se benefician con gobiernos títeres y lacayos a Estados Unidos. Un ejemplo de ellos es precisamente el señor Lula da Silva en Brasil. Una guerra híbrida en su contra para evitar que llegue a la presidencia. La señora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina de Kirchner también vivió y sigue viviendo una guerra híbrida para evitar que nuevamente regrese al poder, precisamente en la Argentina. El señor Rafael Correa está viviendo una guerra híbrida, y digo todo el Ecuador, para evitar que llegue nuevamente un gobierno progresista y de esta manera el gobierno actual de Lenín Moreno permanezca en el poder, o alguien después de Lenín Moreno que sea con la misma ideología del señor Lenín Moreno y que entregue los recursos de la nación ecuatoriana a Estados Unidos. Esa es la guerra híbrida que está librando Estados Unidos en toda Latinoamérica. Y mire, si no cree lo que dice su servidor Ubaldo Quiñones, aquí le va una noticia que viene a través de Rusia Hoy, Hispan TV, así también como otros medios de comunicación corporativos muy importantes, Press TV. Bueno, según estas fuentes, y según esta es una noticia real que viene desde Inglaterra, que ha sido confirmada precisamente por el mismo gobierno de Inglaterra y de la empresa privada Cambridge Analytica. Y estoy hablando de Cambridge Analytica, una empresa privada que se encargó de llevar la guerra mediática, una guerra de mentiras en contra de la señora Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones que ganara el señor Mauricio Macri. Ahora sale a la luz que esta empresa utilizó de Big Data, y estoy hablando de las grandes bases de datos, que por supuesto cuando hablan de las grandes bases de datos se refiere precisamente a los medios sociales o a las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y otros medios sociales que utilizamos todos. Y de ahí utilizó precisamente los perfiles de todos los que interactuamos en estas redes sociales, y de ahí creó la propaganda necesaria en contra de la señora Cristina Fernández de Kirchner para evitar que ésta tuviera éxito en las elecciones con el señor, o para desprestigiar a la señora Cristina Fernández de Kirchner y no tuviera ni siquiera oportunidad de lanzarse nuevamente como candidata a la presidencia. O sea, la destruyeron o la derrocaron, y usted lo sabe que utilizaron todo tipo de artimañas, el señor Mauricio Macri, la televisión argentina, los medios de comunicación que apoyan al señor Mauricio Macri, el Clarín y muchos otros, utilizaron grandes farsas para tratar de demonizarla, para inculparla o culparla de supuestamente desvío de fondos, de enriquecimiento ilícito, y evitar que nuevamente pudiera postularse como presidenta o como candidata a la presidencia en Argentina. O sea, hubo una guerra en su contra, una guerra de farsas y mentiras. Lo mismo que vive el señor Juan Ignacio Lula da Silva, precisamente allá en Brasil. El señor Moro, yo estoy hablando del juez que sentenció al señor Juan Ignacio Lula da Silva, hasta hoy no ha presentado una sola evidencia que inculpe realmente
al señor Juan Ignacio Lula da Silva, sin embargo, permanece en la cárcel. Aún cuando supuestamente su liberación se le había dado por otro juez precisamente allá en Brasil, y permanece precisamente en la cárcel porque el mismo Moro, este juez nuevamente contradijo la orden de libertad para el señor Juan Ignacio Lula da Silva. Y esta es una guerra híbrida, le voy a decir por qué razón. Es lo mismo que vivió Cristina Fernández de Kirchner, la que está viviendo el señor Juan Ignacio Lula da Silva y la que está viviendo el señor Rafael Correa precisamente en el Ecuador. En el Ecuador, Rafael Correa está viviendo esa guerra híbrida para evitar que el señor Rafael Correa, el mejor presidente no solamente de Ecuador, de los últimos 4 o 5 décadas, sino uno de los gobernantes más, se puede decir, más queridos por América Latina, y el que trajo los mayores beneficios no solamente para el Ecuador, sino para toda América Latina, con sus grandes ideas y su gran conocimiento. Precisamente quieren evitar que el señor Rafael Correa nuevamente pueda ser candidato presidencial, porque quieren a toda costa eliminarlo. Y es una guerra híbrida porque lo están acusando sin tener bases fundamentales para poderlo enjuiciar. Han judicializado en toda América Latina la justicia. Y cuando digo judicializado, están tratando de culpar a cualquier persona. Me pueden culpar a mí de decir cosas que supuestamente no son, sin tener una sola prueba en contra de su servidor. Pueden acusarme y dar una orden de aprehensión, mandarme a la cárcel, y esperan que yo, sin tener ellos nada en contra mía, esperan que yo ponga todas las bases de mi inocencia. Ya no les importa siquiera un carajo y un comino, no les importa más que pura madre realmente utilizar la justicia como debe aplicarse. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ahora no, ahora todos son culpables hasta que demuestres tu inocencia. A ese punto hemos llegado con las leyes en Latinoamérica, gracias a la interferencia de Estados Unidos y sus putas guerras híbridas. Y le voy a decir por qué razón, para que entienda que es una guerra híbrida. Ya le dije que el señor Rafael Correa está viviendo esa guerra híbrida. El señor Juan Ignacio Lula da Silva, la señora Cristina Fernández de Kirchner, el señor Fernández y la señora Camacho, la que están acusando también a Rafael Correa, fueron puestos por dedo. Es inconstitucional, pero no importa ya la constitución. Yo le he dicho, los gobernantes traidores la pisotean como se les da su rechingada gana, y el pueblo sigue dormido sin levantarse y decir basta de traidores, basta de títeres, basta de marionetas que estén entregando los recursos de nuestra nación a agentes extranjeros. Basta de esa pinche basura, porque en realidad es necesario que tú, hermano latino, entiendas cómo está funcionando todo esto. Ahora, ya dije sobre Cambridge Analytica y lo que está haciendo y cómo lo están haciendo, utilizando los datos del mismo Facebook, Twitter e Instagram para interactuar con los diferentes grupos, y de esta manera tratar de demonizar y de esta manera tratar de cambiar tu opinión referente a un gran gobernante como Rafael Correa, como Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí viene lo interesante. Para aquel que no cree que esta es una guerra híbrida, aquí se la voy a exponer muy rápido y muy sencillo. Vayamos y analicemos la situación en Honduras y Nicaragua. Fíjese, son dos hechos similares, idénticos si usted quiere, son idénticos. Hay marchas y protestas en Honduras, marchas y protestas violentas en Honduras, hay marchas y protestas violentas en Nicaragua. Los medios de comunicación corporativos, que son los que se encargan de crear esas noticias falsas o de darles apertura a las noticias falsas de estos centros privados como Cambridge Analytica y muchos otros, utilizan eso como un hecho real. Lo dicen en los medios de comunicación corporativos para demonizar al candidato en turno, y de esta manera los medios de comunicación se convierten en el arma real de la élite financiera y política que quiere destruir a cierto candidato. Y le voy a decir por qué razón. Aquí le va. Como lo digo, lo que sucede allá en Nicaragua, lo que sucede allá en Honduras, lo que sucede en contra del señor Daniel Ortega, las marchas y protestas violentas, utilizando maras, y digo pandillas criminales, para que desestabilicen cuando viene el gobierno de Daniel Ortega a poner orden. Sí, claro, con la Guardia Nacional. Se le llama dictadura. Le dicen el dictador Ortega. Sí, pero allá en Honduras
hay las mismas marchas y protestas. Los medios de comunicación han callado. No dicen nada de las marchas y protestas violentas que se están dando en Honduras. Y si las dan, en algún momento van a decir que hay inconformes en la calle, estudiantes inconformes, que el gobierno ha cumplido con todas sus condiciones, pero que los inconformes no se detienen y el gobierno tiene que utilizar la fuerza pública para calmar a estos inconformes. No le van a llamar dictadura, no le van a llamar dictadura, le van a decir inconformes. A Daniel Ortega le van a decir, sí, dictador. A Juan Orlando Hernández le van a decir democrático, que quiere orden para su nación. Así es como utilizan los medios de comunicación, las grandes empresas multinacionales, utilizan a los medios de comunicación que son de ellos mismos, utilizan a estos reporteros, a estos analistas, así también como a estos presentadores, con un buen cheque, claro, un buen cheque, un buen salario, para que digan únicamente lo que le conviene a las multinacionales y transnacionales, que especialmente son las que dirigen al gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, detrás de todo esto están las grandes multinacionales y transnacionales apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, que es el único que realmente le interesa que estas empresas del mismo Estados Unidos puedan posesionarse de la riqueza de estas naciones. Y esa es la clara verdad. A Juan Orlando Hernández en Honduras no se le ha dicho dictador. ¿Por qué se le dice a Ortega? Si las marchas y protestas son similares, si lo que piden y exigen los supuestos estudiantes precisamente en Honduras, exigen lo mismo que piden allá en Nicaragua, ¿por qué? ¿Por qué Daniel Ortega es nombrado dictador? ¿Y por qué Juan Orlando Hernández es llamado democrático y alguien que quiere estabilidad, mientras que supuestamente el dictador quiere matar a su pueblo? Y estoy hablando de Daniel Ortega. Fíjense, dos casos similares, pero que en la interpretación de los medios de comunicación cambia la temática conforme a sus putos intereses. Y de esto estoy hasta la madre. Pero le voy a decir, para quien no entiende por qué son similares y cómo se utiliza esta guerra híbrida, es muy simple. Porque si es similar, los casos son diferentes cuando se habla de la misma situación. Muy simple. Porque Juan Orlando Hernández es un títere y es un vendido, es alguien que es y trabaja para las multinacionales, ya es uno de esos candidatos que yo les nombro neoliberales que entregan los recursos de la nación a multinacionales y transnacionales. Por lo tanto, los medios de comunicación van a defender a Juan Orlando Hernández, aun si éste aplasta a su propio pueblo, aun si éste masacra a su pueblo, los medios de comunicación van a encubrirlo y por supuesto, que van a callar estas acciones para que de esta manera el que va a entregar los recursos de su nación a las multinacionales y transnacionales, en las cuales se benefician la misma televisión y radio corporativas, por supuesto que van a permanecer callados. Pero como Daniel Ortega es un gobierno progresista que quiere la riqueza de su nación y es una nación independiente que quiere los recursos de su nación para sus ciudadanos, se convierte en dictador. Ahí está la diferencia cuando usted quiera analizar por qué Estados Unidos actúa de una manera, de cierta manera en una nación y de cierta manera en otra. Es muy simple. Porque a los gobiernos títeres los va a proteger aún si masacran a su pueblo. Los gobiernos independientes como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Bolivia,